¿Cómo les va? Nuevamente, vamos a conversar de Haití. Y para conversar de Haití hemos invitado a Juan Ignacio Brito, académico de la Facultad de Comunicación e investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes. Está Juan Ignacio ya en pantalla. Primero que todo, darle las gracias por compartir estos minutos con nosotros para que nos ayude a dilucidar primero el tema de Haití, después vamos a conversar de lo de Estados Unidos. Yo quiero comenzar con el tema de Haití con la siguiente pregunta. Tengo la sensación de que cuando las pandillas se apropian de un estado, de un país, gobernar es muy difícil. ¿Cómo se ve ese futuro con respecto a la aparición de este pandillero y la erupción en la vida haitiana, que no es nueva, pero que ahora sí de verdad forma parte de algo que parece ingobernable? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, la verdad es que Haití es un país que nos tiene tristemente acostumbrado a este tipo de malas noticias, sobre todo de una debilidad institucional crónica que viene ya de antaño, podríamos decir, casi desde hace más de 4 décadas, en crisis constante, podríamos decir. Eh, y por lo tanto, este es un nuevo episodio que complejiza aún más la situación, porque como tú bien decías, tenemos un primer ministro que no puede entrar a su propio país, lo cual es bastante impresionante. Y además tenemos una situación donde, al parecer, las mafias o un grupo mafioso se ha convertido en el gobernante de facto en un país sin gobierno. O sea, básicamente tenemos una suerte como de anarquía en Haití, lo cual hace prever que la crisis se va a profundizar aún más antes de que se arregle. Porque va a haber que enfrentar a ese grupo de alguna manera, lo que está tratando de hacer la comunidad, especialmente la comunidad caribeña, sacando a Henry del panorama, tratando de apaciguar esta situación y crear un consejo que logre administrar de alguna forma este país, un consejo integrado por empresarios, por académicos, por los partidos políticos también, etcétera, tratando de crear una nueva unidad en torno a un desastre que se ve bastante difícil de solucionar. Juan Ignacio, a mí lo que me llama la atención, y voy a apelar a una figura de Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, aquella del realismo mágico, ¿no? Tiene algo de realismo mágico que CARICOM nombre un consejo que se va a encargar de las tareas en Haití cuando los propios políticos haitianos no pudieron encargarse de aquello. Esa es parte de la pregunta. Pero la segunda parte, y quizá la que más me complica a mí en términos de análisis, es que para derrotar a las pandillas hay que emprender acciones judiciales decisivas. Pero Haití no tiene justicia, ni tiene policía, ni tiene ningún organismo válido. ¿Cómo se entiende entonces esta dualidad de realidades que es vendida por un lado a la comunidad internacional como, mire, estamos haciendo algo, y por otro lado, tal como lo muestran las imágenes, los haitianos viven otra cosa? Bueno, respecto del realismo mágico, claro, uno podría hablar como Alejo Carpentier, el escritor cubano, que también tuvo un término parecido que se llama lo real maravilloso. Sí. Y tiene en un libro que precisamente habla sobre Haití y sobre la revolución haitiana por la independencia haitiana. Pero la verdad es que evidentemente aquí hay una serie de contradicciones que son las que te hacen notar, digamos, los que están a cargo de solucionar el problema son parte del problema, sin duda. Pero eso también sugiere una completa debilidad institucional. O sea, lo que uno requiere para restaurar el orden típicamente es alguien que tenga capacidad política, legitimidad, credibilidad en la población o fuerza, o todas juntas idealmente, ¿cierto? Aquí no se ve nada de eso. Parece que la fuerza la tiene el grupo mafioso, de Cherizier, de Jimmy Barbecue Cherizier, el líder narco, el delincuente que está a cargo de las cosas, al parecer, en Haití. Y la institucionalidad está simplemente sobrepasada. Queda muy claro eso respecto del propio ministro. Es un tipo que no tenía legitimidad. Recordemos que no fue electo, llegó al poder por el asesinato del presidente de su propia casa, un asesinato que terminó inculpando de alguna manera al núcleo más cercano de ese presidente, incluso su señora, como ministro, etc., y provocó una salida masiva de personeros del gobierno. Entonces, verdaderamente Haití no tiene instituciones firmes, fuertes. Y claro, la única posibilidad real es una que ya se probó, que es intervenir Haití. Eso pasó durante
más de casi 2 décadas, a fines del siglo pasado y a principios de Haití tuvo una presencia de la ONU que se prolongó demasiado tiempo y creó en Haití una suerte como de costumbre de depender de la solución de otros, no de las propias, y que en algunos casos incluso fue criticada por parecerse más bien a una ocupación. O sea, ni siquiera eso ha funcionado tampoco. Entonces, la verdad es que esto es un lío grande, sin solución a la vista. Eso es lo que queda más evidente cuando uno ve lo que ocurre. Y además a eso hay que agregarle, Carlos, que iba a llegar una fuerza de militar keniata a la India, a Haití para ayudar a resolver esto, una suerte como de cascos azules, pero sin la orden de la ONU, ¿no es cierto? Y los keniatas habrán dicho que no van a mandar a nadie porque naturalmente no quieren matar sus soldados, este lío gigantesco. Así que no hay una solución externa a la vista por ahora. Vamos a ver si este consejo logra reunir algún tipo de legitimidad y algún tipo de fuerza para imponerse, porque si no lo consigue, bueno, Shelicier y su gente va a seguir haciendo el asunto. Sí, yo me quiero detener en Kenia porque Kenia durante la tarde, en el curso de nuestro informativo Tele 13 Tarde, informó que ya no va, ya no es una consideración. Lo que ha dicho el gobierno keniata es que en vista de lo que sucedió con renuncia del primer ministro incluido, no es ni necesario, ni prudente, ni realmente viable ir. Ahora, hablemos de Haití en términos de las intervenciones. Es un país que lo han intervenido varias veces. O Naciones Unidas, el propio Estados Unidos, bajo mando de Bill Clinton en su minuto, y se han instalado figuras políticas que siempre terminan en algo que es heredado de los Duvalier, es decir, de aquel dictador de Papa Doc en su minuto, que era favorecer a un sector político que le es proclive, negar a los otros para mantenerse en el poder. ¿Cómo puede uno constituir un organismo que maneje algo cuando la propia política está teñida de esta violencia? Entonces, no es la situación de un país, por decir algo, colocar un ejemplo, Alemania al final de la Segunda Guerra, que tenía partidos políticos que el nazismo había borrado, pero estaban los partidos, estaban las personas. Aquí no hay nadie, por lo menos hasta donde yo alcanzo a dilucidar, al que se le pueda decir mire, qué sé yo, don Piero, tome usted el poder y veamos qué pasa. ¿Eso es un fracaso de la sociedad civil o no? Bueno, es un fracaso del país entero. Podríamos decir que Haití es un estado fallido, la verdad. Caso clásico. No creo que estaríamos lejos de una situación real. Evidentemente, un país donde las instituciones no logran cumplir los roles mínimos de entregar, por ejemplo, seguridad a su población, es un estado donde el Estado no gobierna, no tiene el monopolio de la fuerza, que es uno de los requisitos tradicionales de cualquier Estado, ¿cierto? Tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. En este caso, lo que estamos viendo es que no. De hecho, el jefe de gobierno, porque no había presidente, pero la máxima autoridad no puede ni siquiera entrar a su país porque el aeropuerto está tomado por grupos delincuentes. Entonces, o sea, es evidente que en Haití no hay institucionalidad capaz de dar gobernabilidad. Eso parece ya como parte de la ecuación, ¿cierto? Y respecto de Duvalier, que naturalmente fue una dictadura muy larga, porque pasó incluso de padre a hijo, ¿no es cierto? O sea, de papá 2 a 22, al año 36. Claro, lo que yo diría que en Haití no es esperable que el orden sea impuesto a través de instituciones sólidas, porque no existen. O sea, va a tener que surgir, que surge orden, porque es también una posibilidad que no surja orden, ¿cierto? Que no se mantenga en un estado caótico. Si es que surge orden, va a tener que ser un orden impuesto desde arriba y con fuerza. Y eso probablemente genere, si es que ocurre algo así, esto genere noticias incluso más desagradables respecto de Haití, ¿no es cierto? Porque no hay instituciones que puedan ofrecer, como tú bien decías, no hay jueces, no hay gobierno, no hay policía, no hay nadie que pueda hoy garantizar la seguridad de la población. Lo cual hace que la población quede a merced de aquel que ofrezca o tenga más fuerza. Estamos conversando con Juan Ignacio Brito, académico de la Facultad de Comunicación e investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes. Ahora, ya hemos analizado Haití. Yo quiero detener un poquito en el fenómeno de las pandillas, que es un fenómeno que está siendo en este momento transversal a nuestro continente. Está la Mara Salvatrucha, está en algún sentido una banda delincuencial como el Tren de Aragua.
esas pandillas tipo haitiano también deberían comenzar a preocuparnos en el resto de nuestro continente. Bueno, en la medida que se hagan transnacionales, por supuesto, y muchas de ellas son transnacionales, y por lo tanto son una amenaza para la seguridad de la región, no cabe ninguna duda. O sea, conocemos en Chile el caso del Tren del Agua, el caso de esta pandilla venezolana que ha llegado a Chile. Hay eventualmente presencia de otros grupos narcos en otros países, y no solo narcos, sino que asociados a toda clase de comercios ilícitos, trata de blancas, tráfico de menores, contrabando, etcétera. Bueno, prácticamente toda la línea de ilícitos posibles los tienen copados estos sectores. Entonces, en la medida que son transnacionales, que ya superan las fronteras de su país, por supuesto que son motivo de preocupación y deberían ser un motivo de preocupación regional, lo cual desgraciadamente uno no ve. O sea, uno no ve, por ejemplo, que en el caso de Venezuela hay una discusión acerca de Venezuela en ese sentido, o sea, como una amenaza de seguridad nacional. Lo que uno ve es que seguimos discutiendo en torno a Venezuela desde un punto de vista ideológico, lo cual divide las aguas. Hay unos que están a contra de Venezuela por razones ideológicas y otros que están a favor de Venezuela por razones ideológicas, y no nos ponemos nunca de acuerdo. Mientras tanto, eso, no nos ponemos de acuerdo, nosotros seguimos discutiendo las mafias y los grupos delincuenciales de estos países aprovechan la falta de institucionalidad, la debilidad, la falta de voluntad política, etcétera, etcétera, las distintas deficiencias que existen en nuestra región para ir ocupando lugares y ampliando sus negocios a distintos rincones de nuestra región. Juan Ignacio, finalmente agradeciéndole la gentileza y el tiempo que ha destinado a nuestro programa, yo quiero preguntarle qué debe hacer Chile. ¿Qué hacemos? ¿Miramos, somos testigos, ofrecemos algún tipo de ayuda o esperamos el desenlace de esta prueba que para la democracia continental significa Haití? Bueno, naturalmente Chile individualmente es poco lo que puede hacer, pero sí puede actuar con otros actores, aliarse con otros actores, tratar de convencer a otros actores quizás más relevantes. Estados Unidos, estoy empezando en primer lugar, Chile tiene una muy buena relación con Estados Unidos, conversar con Estados Unidos respecto de esto, porque Estados Unidos también eso es un dolor de cabeza porque genera flujos migratorios más intensos, que Estados Unidos no desea, por supuesto, y por lo tanto puede generar otra crisis de balseros desde Haití ahora hasta las costas norteamericanas. Entonces, efectivamente hay intereses norteamericanos involucrados y de otros países de la región también, y en ese sentido Chile puede tratar de ayudar a coordinar una respuesta internacional, no solo a este desafío del haitiano, sino que al desafío general de estos grupos que tú mencionabas, Carlos, de delincuentes y de pandillas que están asolando a la región entera. Juan Ignacio Brito, académico de la Facultad de Comunicación e investigador del Centro Signus de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos quedado, pero absolutamente claros con respecto a qué es lo que viene. Ojalá haya una solución pacífica, aunque eso parece ser hoy por hoy muy, muy real. Sí, bueno, ojalá que todo se arregle. Es difícil pensar porque en Haití hace rato que las noticias que salen, como te decía Carlos, son malas noticias. Pero bueno, hay que tratar, y creo que la región tiene que también hacerse cargo de esta situación porque es algo que nos va a afectar a todos de una u otra manera. Buenas tardes, José Ignacio. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Bien, nosotros